entonces te escribo un breve texto que paso ahí. El imperialismo. Esta palabra no tiene un sentido tan claro como todos pensamos cuando la oímos o la decimos. Si tenemos que situarla en alguna materia, sabemos que es en la historia. Por referirla brevemente, el imperialismo se inicia por la misma historia humana desde las primeras civilizaciones urbanas creadas en las riberas de los grandes ríos euroasiáticos, más concretamente en el Amarillo, el Indo, el Éufrates y finalmente el Nilo. Gracias a los avances en las técnicas de la agricultura, de las técnicas agrícolas de regadío, la producción alimentaria hizo posible las primeras comunidades humanas organizadas en ciudades mucho antes de la era cristiana. En todas ellas se produjo el hito que separa la historia de la prehistoria por la invención de la escritura. Lo que les importa a esta parte de la historia humana es que esas urbes se organizaron en torno a una estructura social básica que nos permite caracterizarlas como imperios. Lo que tienen en común es la aparición de las castas sociales que hicieron posible esas antiguas civilizaciones en su tiempo. Por lo general, en la base de la sociedad existió una casta de campesinos sometidos, a veces en régimen de esclavitud, por encima de ella una casta de guerreros y otra de sacerdotes que cultivaban sus antiguas creencias míticas necesarias para el sometimiento de la casta inferior de los campesinos, por el temor a fuerzas sobrenaturales. Así pues, el origen de los imperios es absolutamente coactivo y violento desde los mismos fundamentos. Con el correr del tiempo, la extensión de ese poder coactivo se expresó en lo más característico de todos los imperios: su expansión mediante la conquista, la anexión a través de la guerra. Es fácil comprobar cómo todos los grandes imperios a lo largo de la historia han sido creados y sostenidos a partir de poderosos ejércitos dedicados a la guerra y al saqueo de los territorios conquistados. Quizá el más publicitado sea el Imperio Romano, pero el Imperio Mongol no es menos significativo. Ambos resultaron de la violencia organizada y disciplinada de sus ejércitos. Así pues, no resulta tan difícil entender que ningún imperio ha sido posible sin el empleo de la fuerza, la violencia y la coacción de la potencia imperial sobre los pueblos sometidos y conquistados. No obstante, no será hasta el mismo siglo XX en el que el historiador y sociólogo inglés Hobson realizó un profundo análisis de las causas de la expansión y la disputa imperial moderna en la sociedad y la economía de su tiempo, tomando como referencia al imperialismo practicado por su propia nación, Inglaterra, durante su expansión colonial. Su obra cumbre, Imperialism, a Study, se publicó en 1909. Lo primero que hace Hobson es denunciar que la raíz del imperialismo no es el orgullo nacional, sino la oligarquía capitalista. Afirma que la expansión territorial agresiva se debe a la desigualdad socioeconómica, en particular al exceso de acumulación del capital y a la baja capacidad de los trabajadores para adquirir con sus bajos ingresos su propia producción de mercancías en el mercado nacional. Esto empuja a la oligarquía capitalista nacional a buscar en el extranjero nuevos mercados en los que rentabilizar sus inversiones. Según Hobson, el aparato militar y diplomático de la patria, entre comillas, de la patria, es así utilizado para proteger las inversiones y los mercados en el extranjero. A pesar de este análisis socioeconómico, Hobson no es ningún marxista, es un liberal que se limita a constatar el modo en el que el imperialismo beneficia a una reducida oligarquía financiera y militar a expensas de la mayoría de los contribuyentes dentro del mismo capitalismo. Quien sí es un marxista que acaba por completar el análisis de Hobson unos años más tarde tras la lectura de su obra fue Vladimir Lenin, que publicó su propio trabajo El imperialismo, etapa superior del capitalismo, en 1917, año de la Revolución Bolchevique. Lo que hace Lenin es tan sencillo como establecer a la evolución inevitable del capitalismo como el origen del imperialismo moderno, tal y como lo explica el mismo Hobson.
De un modo algo más concreto, Lenin determina que la vocación de expandir su poder económico de las burguesías capitalistas nacionales las lleva a ejercer permanentemente su deseo de compra y apropiación, incluso por encima de sus fronteras, lo que hace inevitable su necesidad de explotar los recursos y la población de otras naciones menos desarrolladas que la suya en provecho propio. Hoy contemplamos desconcertados cómo la potencia capitalista todavía hegemónica, Estados Unidos, intenta a toda costa ejercer su dominio cada vez más menguante, recurriendo a la práctica más ancestral del imperialismo, la guerra. Por encima de las instituciones internacionales surgidas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial para evitar las consecuencias de la destrucción a escala industrial durante ambos eventos, por encima del derecho internacional y los procedimientos habituales para resolver las controversias internacionales sin recurrir a la agresión militar, los conflictos bélicos no cesan de producirse en todo el mundo. La mayoría de ellos tienen un mismo común denominador: el interés de los Estados Unidos de Norteamérica por controlar los recursos estratégicos globales para imponer sus intereses sobre los del resto de los países. Así, Estados Unidos le da rienda suelta a su aliado estratégico en Oriente Medio, Israel, para que ejerza de amenazadora potencia regional practicando un criminal genocidio contra los palestinos en Gaza. Así, Estados Unidos arma y asesora al Estado próximo de Ucrania para que convierta a la Federación Rusa en una víctima fácil de la OTAN, su misma organización militar armada que ya se ensayó en la desmembración de Yugoslavia, en la destrucción de la Libia de Gaddafi, del Irak de Saddam Hussein y del Afganistán de los talibanes, dejando en todos los casos un reguero de sangre y destrucción del que apenas si se ha recuperado alguno de ellos. Además, amenazaron a Venezuela con un ataque y secuestraron a su presidente para reclamar la propiedad sobre la mayor reserva mundial estimada de petróleo en la faja del Orinoco. También han acabado por atacar Irán y han asesinado a su gobierno con la idea de obtener el control absoluto sobre el petróleo de Oriente Medio. Lo más preocupante de esta situación es que todas estas acciones se desarrollan en abierto desafío a las potencias emergentes que lideran al sur global en sus legítimas aspiraciones al desarrollo, es decir, en oposición a las estrategias internacionalistas y antiimperialistas de China y la Federación Rusa. ¿En qué momento la secuencia de acontecimientos no podría precipitarse en una escalada devastadora, en un intercambio nuclear, si los Estados Unidos, la potencia imperial surgida de la Segunda Guerra Mundial, percibe de una manera cada vez más evidente su declive y su periodo de influencia en el mundo?